Gracias, Salvador. Solo una aclaración, me gustaría ser de la UNAM, pero soy del Poli. Nada más. A ver, compañeras, compañeros, lo primero que quiero decir es que de verdad doy las gracias, felicito por este esfuerzo a los compañeros, compañeras, asesoras, asesores, naturalmente a Ricardo, porque ¿qué es lo que tenemos enfrente? Hoy estamos viviendo sobre el esquema raro de una ley de reforma del Estado y que nos hemos metido a la discusión. Todo el mundo sabe cómo está el proceso ahora y creo que es muy importante el que podamos aclarar varias cosas. En mi opinión, en México nunca ha habido transición. Ha habido cambios. Sí, claro que ha habido cambios, pero los cambios han sido porque las cosas dejan de funcionar como tal, porque no se puede llevar adelante la ley y por lo tanto pues hay que hacer otra cosa, o porque se ha arrancado ese asunto, pero nunca porque haya habido entre las fuerzas políticas, sociales, económicas del país, un acuerdo para establecer la transición en México. Digamos, hay muchos ejemplos. Del 88 para acá, el 88 produjo muchos cambios, en particular la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque en el 88 que se le hizo el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, en el Distrito Federal no se pudo ocultar. Y entonces se tenía que resolver el problema político de la Ciudad de México y se propuso una asamblea que no tenía prácticamente nada que hacer. Y se le han venido, o sea, esa asamblea que empezó en aquel entonces, se empieza a ganar y a ganar posibilidades de acción, y hoy nuestro planteamiento es que esa asamblea sea una cámara local, pero empezó siendo otra cosa. Lo mismo sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante aquella dificultad se creó la comisión. Acuérdense que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se creó, era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dependía de la Secretaría de Gobernación. O sea, no era autónoma. Y entonces, que era una ridiculez, porque, bueno, ¿para qué se crea la Comisión de Derechos Humanos? Para que defienda a los ciudadanos de las arbitrariedades de las autoridades. Entonces se crea una comisión que depende de esa autoridad, imagínense, Secretaría de Gobernación, para defender los derechos. Era absurdo. Lucha dura hasta que se logra formalmente la independencia. La autonomía de la comisión. Hemos tenido, por ejemplo, aquí en el Congreso, desapareció la comisión, la gran comisión que había aquí, en la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que ¿por qué desapareció? Porque no se podía integrar ya. O sea, quiero decir, las condiciones habían cambiado de tal manera que se tenía que hacer estas otras cosas. Todo lo que hemos hecho con las reformas políticas, de las cuales hablaba Jesús, han sido arrancadas. Nunca hubo un proceso de entendimiento, vamos viendo tal. No, yo estoy convencido de que el asunto de nunca se han puesto claras las cosas para decir, tenemos que dejar este régimen del cual hablaba Chucho y pasar a otro. Estamos aquí y lo que queremos es otra relación social, política, orgánica en este país. Nunca. ¿Es ahora? No sabemos. Mi opinión es que no. Esa es mi opinión. No veo. Pero lo más importante de todo,
Este libro resume una parte de las intenciones de compañeras y compañeros del PRD desde hace muchos años. Nosotros sí queremos esa transformación. Nosotros hemos presentado ya el documento de las reformas. Ese documento contiene 316 cambios legales, de los cuales 87 son cambios constitucionales, que representan el 64% de los artículos de la Constitución. Estamos proponiendo cambios profundos, porque tenemos la voluntad. Y no solo tenemos la voluntad, no solo, sino que muchos pensamos que si no se dan esos cambios, la situación puede todavía tornarse peor. Por lo tanto, estas propuestas, que engloban una cantidad muy grande de aspiraciones y de trabajo concreto, muestran eso, la voluntad que se ha tenido y que tenemos hoy de un cambio absolutamente indispensable en el país. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir con estas herramientas, vamos a ir con las propuestas que hemos hecho y vamos a ir a la discusión pública, no a la negociación, que la gente nos entienda. ¿Qué es lo que queremos? Es una discusión pública, porque este país requiere de una transición a la democracia. No la ha tenido, y lo que hemos tenido es porque, estrictamente hablando, es porque las instituciones casi desaparecen, por un lado, o porque las hemos arrancado, pero jamás en una discusión coherente de dónde estamos, quiénes somos, a dónde queremos llegar y cómo le vamos a hacer. Eso, que es en esencia el plantearnos un asunto de transición, nunca se ha hecho en México. Ojalá, y que en esto podamos avanzar y establecer esa transición. Por lo pronto, de verdad, no me queda más que reconocer, agradecer y aplaudir el esfuerzo de todas las compañeras y los compañeros que han intervenido en este libro, no solo en él, sino en todo lo que significa esta transición para el país. Muchísimas gracias.